Y con este gran tema damos inicio a la noche de proyecciones. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas. Qué busito que grabaste, ¿eh? Escuchen. Bueno, arranca la noche de... ¿Escuchan el tema de fondo? ¡Viva el cine! Bueno, escuchen. Arranca la noche de proyecciones. No, noche de proyecciones no. Esto es Proyectando Arquitectura. Se me mezclan ya la cantidad de nombres que pongo. Estamos por arrancar Proyectando Arquitectura. Si se quieren sumar con un tweet, yo se los agradezco. Que es ese que está ahí, lo pueden copiar y pegar y somos todos felices. Proyectando proyecciones. Ok. Yo voy a poner la película. Ustedes la van a empezar a ver. Es una escena en donde van a ver solamente la película. Para los que quieren pueden ampliar la escena, verla entera, ¿no? Nadie va a hablarle encima. Yo no le voy a hablar encima de la película. Es una proyección, literalmente, como si esto fuese un cine. Hola, Rogi. Y ustedes van a poder seguir chateando los que quieren compartir sus pensamientos en el chat a medida que vemos el documental. Yo voy a hacer eso. Yo voy a estar en el chat hablando con ustedes, obviamente. Estoy así porque a las 12 es mi cumpleaños. Así que sí, los que se quieran quedar después al stream de festejo, se queda. Después de la película vamos a entrevistar a Gerardo Panero, que es su director. ¿Ok? Así que quédense que vamos a poder hacerle preguntas del documental, de cómo se hace un documental, por ejemplo. Más que nada arquitectura, si viste lo que es el busito, está buenísimo. Bueno, arranca la función, ¿ok? Arranca la función. Pónganse cómodos, apaguen los celulares, pónganlos en vibrador, por favor, los celulares, o apáguenlos directamente. Apáguenlos. Dígame si se escucha todo bien en el momento en el que inicia y damos por comenzada esta función. Muchas gracias por estar. Nos vemos en 1 hora y 10. Yo me quedo en el chat chateando con ustedes y disfruten la función. Siempre en mi vida quise decir eso. Disfruten de la función. Adiós. He pensado que debía hablar en la Argentina un hombre de tan excepcional valor en el arte y en la ciencia de la arquitectura como Amancio Williams. Mi arquitectura, que es especialmente espacial, es una arquitectura que trata de dejar el suelo libre, de no comprometerlo al suelo, cosa que es muy importante para el planeamiento y para el urbanismo de los hombres. Este también está fotografiado. Sí, se lo he visto. Este es el croquis también. También es original. Esto es original también. Sí. Mira.
se ve Un borrón. un borrón. Esto también es un original. Este es el plano que está invertido, muchas veces haga negro con la línea blanca. A ver, déjame, le voy a fotografiar este. Ah, este también lo vi, este está bien fotografiado, estupendo. Yo siempre la llamé la casa sobre el arroyo. Es un intento para hacer una estructura tridimensional no apoyada sobre columnas, sino apoyada en otras formas. Es decir, que yo intenté demostrar que se podía obtener el suelo libre por otro camino, un camino más integral, más complejo. No es, por lo tanto, una casa apoyada sobre columnas ni construida sobre un puente, como hoy se la denomina. Con esto traté de mostrar que se puede hacer arquitectura recuperando el suelo. La casa sobre el arroyo, dentro de un cierto panorama de la arquitectura moderna, bueno, ocupa un lugar destacadísimo en la arquitectura moderna argentina, ¿no? Pero en el panorama internacional quizá es una de las obras argentinas que ocupa uno de los lugares más destacados. La Casa sobre el Arroyo es justamente una de las primeras obras de Amancio en que el medio, es decir, un terreno que se quiebra en una parte donde justamente corre un arroyo que lo divide en dos partes. Se une a través de una obra que se calza por encima de ese accidente, ¿no es cierto? Y se convierte entonces en una especie de casa puente, como se la llama comúnmente. Esta es una casa célebre, es la más mencionada en toda la historiografía. Hay una lista de las 100 casas del siglo o algo así, y esta casa está, es una de las 2 o 3 que hay en Latinoamérica. Es decir, tiene mucho prestigio externo, se convirtió en una especie de objeto de culto. Acá ahora está en un estado bastante lamentable para ameritar un traslado, pero acá mucho tiempo había gente que venía solamente a Mar del Plata a ver esta casa. La idea salió de que era un parque precioso y nos daban no sé qué, sacar unos árboles y el único lugar despejado era cruzando el arroyo. Mamá siempre protesta porque dice que cuando empezaron con este proyecto, Sí. lo primero que quiso fue saber exactamente la posición de todos y cada uno de los árboles y el tamaño que tenían realmente. Sí. Y hizo un plano de levantamiento. Se hizo un plano, debe estar por ahí ese Sí, plano. sí, yo creo lo haber visto Y- el texto que ponía. Y en la casa, además de ubicarla en el arroyo porque se le ocurrió la idea esta, la Sí. ubicó ahí porque era donde menos árboles había. Ver una obra de arquitectura íntegramente desde abajo y verla desde su fundación y ver todo el juego plástico de su fundación y ver la luz que atraviesa los huecos de toda esa base, bueno, eso es una maravilla y es algo a lo cual todavía no estamos acostumbrados y posiblemente el hombre de fin de siglo, el hombre de los tiempos nuevos, lo podrá gozar. Quizás nosotros no. Su obra inicial. Mi padre es muy joven cuando la construye y la construye además con dificultades de comprensión. Además que los planos no los entendían. El constructor, por ejemplo, creía que la entrada
era una bañadera. Esto era un plato volador en el barrio. Una arquitectura de chalet, como tiene Mar del Plata, que aparezca en el 43, un loco como Williams hacer esto aquí, seguramente ha sido visto como algo exótico. Y aún en los 70, cuando yo era chico y venía acá, era lo mismo, era un extraño artefacto en el barrio, ¿no? En un barrio residencial de casas de techos rojos, ¿no? Ya en aquella época, ¿entendés? Lo admiraba mucho a Mancio, ¿entendés? Porque era uno como de los referentes de la arquitectura argentina contemporánea en ese momento. Lo que recuerdo siempre es la Casa del Puente, que era su... O sea, lo que vos pensabas, la imagen que tenías cuando te hablaban de Amancio, era la Casa del Puente. Es anecdótico, pero hace a la visión de Williams de cómo trabajar los materiales. Hace traerse piedra de distintos lugares del país para probar cómo da la mezcla en el hormigón y después de haberlo lavado con ácido, ¿no? Dicen que se hizo como 40 pruebas para encontrar el tipo de hormigón, ¿no? Buscó y se iba a Olavarría a buscar los cantos rodados. Y es hormigón martelinado. Y se ve el hormigón en toda su textura, porque una vez terminado, se martilla para que salte la capita de cemento y que se vean las piedritas, o sea, la esencia del hormigón. Yo creo que la técnica, el uso del hormigón, el entender la materia como un elemento, como un lenguaje tan importante en la arquitectura, en incorporar ¿no? la tecnología del hormigón, llevar hasta su máxima expresión las secciones tan delgadas, la esbeltez, la ligereza del hormigón armado. Sacriste lo dijo así, dijo, esta es la primera obra moderna en todo sentido de la palabra, ¿no? Y es así, la concepción de los materiales, la puesta en valor de los materiales, la presenta como una unidad importantísima. Todo, absolutamente todo lo que estaba ahí adentro había sido diseñado por él, los artefactos de iluminación. Incluso hay correspondencia respecto de la fabricación de las turipas de los artefactos de iluminación. Absolutamente todo, el esterillado de la baranda, todo fue diseñado por él. Él, en una época que no estaba todavía la Ruta 2 o estaba de una manera muy precaria, hizo como 300 viajes desde Buenos Aires para venir a inspeccionarla. Tenía que viajar casi una vez por semana a la obra, porque Amancio era muy minucioso. Dibujaba hasta los picaportes. Qué detalle perfecto otra vez. Mira, ¿ves? Estas eran las aletitas de los radiadores y están dibujadas casi todas iguales, ¿te fijas? Que sería una... ¿Tú crees que sería una ¿cómo se llama? Que se usaban plantillas. No creo. No, esto era uno por uno. No, porque no son exactamente iguales. En esta casa vive Amancio Williams, un hombre poco conocido fuera de los círculos relacionados con el arte y su especialidad, la arquitectura. Es la misma casa que fuera construida para su padre, el compositor Alberto Williams. Era un buen padre, le gustaba mucho enseñar,
Le gustaba mucho la naturaleza, el agua del delta, los árboles, la montaña, etc. Era un gran amante de la Argentina, realmente le gustaba mucho la Argentina. Él siempre nos transmitió de alguna manera un poco la influencia que había tenido en él, la trayectoria, digamos, cultural de la familia. La familia Williams se origina en la Argentina cuando Benjamin Williams viene de Inglaterra en 1821. Lo conocí porque una amiga mía se casó con un amigo de él. Él empezó estudiando ingeniería, estudió 3 años de ingeniería, luego la abandonó. Yo creo que papá, si uno mira muy bien su obra, ha sido sin duda un gran arquitecto, pero también ha sido un gran ingeniero, ¿no? Y cuando abandonó la ingeniería se dedicó a la aviación. Mi padre muy joven, a los 18 años, empezó a volar, incluso lo hacía de modo oculto para que su madre no se asustara. De alguna manera, él intentó siempre despegarse de la Tierra, ¿no? Primero como aviador y después produciendo prototipos que se elevan del suelo de muy diversas maneras. En tanto en cuanto muchas de sus soluciones están imbricadas, relacionadas con ese fundamento de pensar con una nueva visión, ¿no es cierto?, las respuestas constructivas. Cada vez que proyectaba algo, tenía en su imaginario ese espacio en la cabeza. Yo creo que la aviación tuvo una enorme influencia en él en el sentido, en la cuestión de la tecnología, ¿no? Y allí él se puso en relación con toda la tecnología de la construcción de los aviones primitivos en esa época, pero que no perdió, digamos, su sentido de análisis del diseño aéreo, y yo agregaría espacial. Practicó la aviación durante unos 3 años, incluso a escondidas de su familia, porque cuando en el año 34 vino el Zeppelin a Buenos Aires. Y mi padre tuvo la suerte de componer una flotilla de aviones que fueron a recibirlo, y me contaba cuánto lo vio aparecer en el Río de la Plata. Era un dirigible de 260 metros, una cosa imponente. Y salió en los diarios que esa flotilla la constituían fulano, mengano y sutano, y su madre se enteró por el diario que él volaba, ¿no? Ese asombro, esa experiencia espacial, pudo haber sido en él algo tan intenso que no lo abandonara nunca. Y bueno, después de eso se dedicó a su obra creativa, ¿no? Que la realidad es que sus obras más trascendentes y más importantes son las que desarrolló en esos primeros años de su carrera arquitectónica. Diría en los 10 primeros años. Amancio Williams constituye un punto importante en la historia de la arquitectura argentina y un punto clave en la historia de la arquitectura moderna argentina, o sea, la arquitectura que se desarrolló en el siglo XX. Monstruosas concentraciones de población alrededor del viejo centro. La primera consecuencia, la imposibilidad de coexistir la construcción sobre el suelo con el espacio verde. Este sistema de construcción sobre el suelo dura desde el origen de la humanidad.
desde cuando el hombre aprende a poner dos piedras unas encima de la otra, hasta prácticamente hoy. Y se va ocupando todo el suelo y las ciudades se desarrollan aplastando el suelo y naturalmente eliminando espacios verdes y siguen creciendo por acumulación. Mira, mira. Esto también es original. Sí, sí, esto es todo original, perfecto. Es un borrador en realidad de este, ¿no? Sí, Muy parecido, pero tiene... De este Sí, que pero me parece que es el más está definido. muy bueno, fíjate este plano, que se ve que el forjado ¿no? Y que de golpe apareció, esto se ve que en el cálculo en el que se aparecieron esos como Sí, pantallas. Sí, eso está acá también. Sí, y que luego fueron... Sí. Para mí que esto es un borrador de... Sí, es probable, es probable. Ahí sí que se ve trabajo, mira, José Luis, vos deberías ver trabajo, ¿eh? Ahí se ve. Sí. Cosas borradas. En el sector señorial de Belgrano, que ya aspira a la monumentalidad, se encuentra un solar que resuma tradición y poesía. Aquí vive Amancio Williams, un arquitecto argentino de prestigio mundial, un creador de nuevas y bellas formas. Aquí vivió su padre, el desaparecido Alberto Williams, quien fue uno de nuestros mayores talentos musicales, compositor y maestro de varias generaciones. Alberto Williams, mi abuelo, él hace su gran carrera de músico y es el iniciador de lo que se llama la escuela o el nacionalismo musical argentino. En el cementerio de la Recoleta reciben sepultura los restos de Alberto Williams. La desaparición del ilustre compositor argentino constituye una pérdida irreparable. La trayectoria de su brillante carrera coincide con la evolución de la música seria argentina, la que tanto le debe. Ha muerto el gran maestro de nuestra música folclórica. El arroyo siempre va a convocar a los pájaros, ya sea por todo el sistema biótico que tiene, era fundamental para la casa, que es una casa estudio para justamente Alberto Williams, en una etapa de su vida en donde él iba registrando ambientalmente los sonidos, en este caso los pájaros, y compone en función de ellos. Hay otra forma de construir una nueva ciudad, y esta nueva ciudad es posible recién en este siglo, y principalmente como consecuencia del nuevo planteo del suelo libre que nos permite recuperar el verde para una ciudad. En la casa sobre el arroyo, yo obtengo el suelo libre porque la casa en sí misma es una estructura tridimensional y en consecuencia puede liberar fácilmente al suelo. Cuando uno anda por acá abajo, uno siente ahí este concepto de la tridimensionalidad. Es decir, este tipo de obras en las cuales las casas se ven por los cuatro costados y se ven por arriba y se ven por abajo, y además se las percibe como cosas integrales, ¿no? Si bien la casa sobre el arroyo se ubica en la década del 40, esto es ya muy avanzado el movimiento moderno en el mundo, constituye una obra paradigmática porque incorpora algunas cuestiones o pone el acento en algunas cuestiones que vienen a condensar de alguna manera el pensamiento de muchos arquitectos que eran trascendentes en la modernidad. La casa sobre el arroyo juega este doble juego, digamos, de establecer esta distancia, de separarse del paisaje y establecer una relación de lejanía, pero por el otro lado mantener esos contenidos intactos respecto de la naturaleza, que es la posibilidad de reparar de alguna manera ese daño, esa
digamos, ese quiebre que se produce con la naturaleza. Seguro que me va a decir que no. Porque esta es una sensación muy agradable cuando uno sube esa escalera. A uno le parece que está... que se te va aliviando el esfuerzo. Se va aliviando a medida que sube, sí. Es muy agradable. Bueno, y por supuesto que esto estaba totalmente prohibido hacerlo. ¿Por qué estaría prohibido? Claro, porque todos los manuales de las escaleras dicen que no se puede variar la altura del escalón, que es muy peligroso, que todo lo demás. Sin embargo... En arquitectura decimos que la escalera tiene que medir de 61 a 63 centímetros la pedada y 2 alzadas. O sea, y Amancio lo adoptó a ese método, pero modificando cada una de las alturas en función de la curva. Y realmente las sensaciones de subir con total tranquilidad, a pesar de que los escalones son todos diferentes. La escalera tan particular, porque podría haberla hecho en forma absolutamente independiente, como en la mayoría de las arquitecturas. O haber hecho una escalera muy protagónica. En realidad pasa desapercibida porque acompaña el arco. La forma del arco, que es tan particular y replica exactamente la forma de la hondonada, es utilizada por Amancio Williams para una decisión muy especial, que es que el arco sea a su vez el soporte de las escaleras, que son 2, de ingreso a la casa. Se produce un efecto muy curioso que es, yo diría, un efecto de trampolín, porque uno de pronto se encuentra entre los árboles, como si hubiera subido a un segundo piso y no a una planta baja de una casa. La casa se despega del suelo y todos los locales públicos y privados que tiene están insertos en esta fronda, en este paisaje. El espacio, digamos, de la habitabilidad y de la convivencia, digamos, familiar, también tiene que ver con el espacio para la creación de Alberto Williams, el lugar para el piano, y esta posibilidad de poner a Alberto Williams en un plano que de alguna manera lo iguale a los pájaros. Williams lo que hace es trabajar tabiques de hormigón que forman el arco, que terminan en una liviana columna de hierro separada de la ventana. Entonces la ventana corre por delante de toda la estructura. Y la ventana realmente es corrida y se puede correr, que es una de las cosas que tiene, que se puede apilar todo a contra un lugar y queda toda la casa abierta. La idea de Williams de que el parque participe de este gran estar tiene que ver con esta relación adentro-afuera que manejaba a la altura de las copas de los árboles. Una casa, diría, poética en muchos sentidos, suspendida en un lugar por donde debajo pasaba un arroyo. Elabora mucho eso una metáfora famosa de Heidegger, que no sé si alguien, digamos, una metáfora de Heidegger, que Heidegger la escribió en el 54, o sea, 7 u 8 años después de que esta casa estuviera hecha, ¿no? Cuando uno lee ese párrafo de Heidegger en Construir, Habitar, Pensar, que es uno de los célebres ensayos de Heidegger, que es del 54, hay una parte que uno parece que estuviera hablando de esta casa, cuando habla del concepto de puente. Es una arquitectura que respeta totalmente el entorno, el sitio. Es como un ejemplo de respeto a la naturaleza y es un ejemplo de lo que puede ser la ética aplicada a la estética. No solo respeta la naturaleza, sino que revela la naturaleza, como yo creo que lo hacen todos los proyectos de mi padre, en el sentido
que son obras que digamos, nos abren a un paisaje, nos abren a un mundo de cosas, de elementos. Si bien podemos decir que es una casa internacional, el mismo Amancio en sus escritos habla de la galería de la casa patio, de la galería donde se toma mate, la galería del rancho, y que es ese gran estar de 27 metros de largo que es la Casa del Puente, ¿no? Sin perjuicio que hay gente que la cuestiona. La cuestiona por su carácter, como parte de toda esta arquitectura, ¿no? Que por su carácter, diga, un poco aristocrático. Es una casa de veraneo, una segunda residencia, es una casa, digamos, que tiene una función muy ligada al descanso y a la degustación del paisaje, ¿no? Yo creo que el pensamiento de Amancio Williams todavía faltan años para terminar de decodificarlo, porque ha sido tan profundo, tan profundamente argentino, tan profundamente americano, con esa vocación de creer en la técnica y en el desarrollo de la inventiva, él que era un inventor también, que justamente esta casa, al ser la única obra que él concreta en su totalidad y como él deseaba, es la suma de sus saberes. El trabajo en el taller solo se detiene para rever y analizar proyectos como el de las finísimas y resistentes bóvedas autoportantes creadas por él, que encuentran aplicación en hospitales, pabellones de exposición, en una escuela industrial modelo y en la iglesia santuario a construirse en honor a la Virgen de Fátima cerca de Pilar. Amancio es un maestro del proyecto. En ese sentido, es un, diríamos, es un irreductible, es un defensor acérrimo del poder del proyecto para producir buena arquitectura. Hay que tener en cuenta que muchos arquitectos trabajan confiando en lo que le va a ofrecer la industria, ¿eh? O sea, muchos arquitectos hacen ensambles, hacen combinaciones en función del potencial que la industria está dispuesta a aportar. En cambio, Amancio es al revés. Él se afirma en un proyecto donde permanentemente revisa las lógicas, revisa la coherencia, revisa la eficiencia del proyecto y lo consolida como una herramienta fuerte que debe ser respetada, a la que la industria debe seguir. Y si la industria tiene que reconvertirse para acompañar al proyecto, lo tiene que hacer, ¿no? O sea, en ese sentido, Amancio nos ha dejado un legado importantísimo. Porque los arquitectos lo que más le debemos a la sociedad son proyectos coherentes. En este ámbito, Amancio Williams proyecta sus obras para un mundo que será iluminado por el siglo XXI. Revolucionarias, destinadas a una nueva dimensión del hombre, de una belleza formal y audacia tal que se estudian en los más calificados centros de cultura y arquitectónica del mundo. Un proyecto célebre de una sala de conciertos, solucionando todos los problemas de acústica en ambiente cerrado. Otro para instalar el futuro aeropuerto en el río frente a la ciudad de fantástica concepción. Los techos autoportantes, bóvedas cáscara de vuelo triunfal en el espacio.
La vivienda del futuro. El techo de una es el jardín de la siguiente. Uno de los más conocidos es aquella que se llamaron las casas en el espacio. ¿Qué tenemos? Tenemos un lote tradicional entre medianeras en una calle porteña y en el cual él desarrolla una idea totalmente diferente de lo que es la vivienda colectiva. Y cada una de estas viviendas tiene como jardín el techo de la vivienda que está más abajo. La solución integral del problema acústico encontrado por Williams genera una forma que es esta sala. Da una visualidad ideal y la posibilidad de crear nuevos espectáculos. El teatro moderno, la danza en el espacio, la plástica pura. La sala de conciertos también es un prototipo que en realidad surge de la necesidad de obtener en una sala, en un ambiente cerrado, una distribución lo más pareja posible del sonido y un grado de visibilidad uniforme para todos los espectadores. Que nuevamente allí se adelanta su época. Ese es el espectáculo plástico. Él lo veía ya como un juego de luces que tenía que ir más allá. Allí está el verdadero valor de Amancio en el sentido de proyección hacia adelante. Como el del aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires sobre el Río de la Plata, con sus pistas apoyadas sobre altos pilotes y conectado con la ciudad por una avenida igualmente aérea. Él lo que se propuso fue, es decir, sabiendo que el lecho del Río de la Plata era un lecho de arena, que era un lecho que permitía perfectamente fundar, él, en vez de pensar en una especie de isla, como se habló muchos años después, o en cosas equivalentes, él imaginó una estructura montada sobre pilotes totalmente separada del río, y el río le pasaba por abajo, es decir, como si fuera un puente. Cosa perfectamente factible. Un primer antecedente para organizar las estructuras de una ciudad puede encontrarse en el edificio para oficinas proyectado para Buenos Aires en 1944-46 y consta de una fuerte y sencilla estructura exterior de la cual cuelgan 4 edificios separados. Este proyecto impresionó fuertemente a Le Corbusier, naturalmente porque era un planteo totalmente nuevo de arquitectura que daba enormes posibilidades al futuro urbanismo. Y hubiera sido, si se hubiera construido, digamos, un edificio que tiene una estructura de hormigón con unos enormes pórticos de donde cuelgan tensores de hierro que van soportando los pisos, hubiera sido una obra que se hubiera anticipado 20 o 30 años, él lo decía, el mismo Williams, a las cosas de Richard Rogers o de Norman Foster, que fueron los grandes arquitectos high-tech de 30 años después, ¿no? Y él mismo, con su ego poco exacerbado, decía que lo habían copiado. Amancio es un hombre que planteó, sobre todo en nuestro país, una arquitectura avanzada para el momento. Y en ese sentido se adelantó a varias generaciones. Muchos de sus proyectos hoy serían factibles. En aquel momento también lo eran, pero con una exigencia, diríamos, de recursos internacionales que el país no tenía. Proyecta unos hospitales para Corrientes. Y desarrolló esto que él después llamó bóveda cáscara. Basados en un trabajo con respecto a la sombra y al clima, en que hay unos paraguas altos, que son esas columnas, que forman un techo muy, muy alto, debajo del cual hay unos bloques que son los verdaderos lugares ocupados, dispuestos como pabellones, flexibles, que como proyecta varios hospitales se podían combinar de diferentes maneras, podían crecer, etcétera, etcétera. Y había un helicóptero que bajaba, podía bajar en una idea fantástica. Aparecen las bóvedas ahí, que hacen la protección sin quitar aire, sin que se caiga una rama.
es lo que se necesitaba. Bauhaus, la escuela antiacadémica de nuestro siglo, en una larga gira por el mundo llegó al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires con su trascendental rebeldía. Uno de sus fundadores fue Walter Gropius, ya fallecido. Vino a nuestro país y lo vimos entonces con el arquitecto Williams, con quien realizó el premiado proyecto de la embajada alemana a construirse en Buenos Aires, inspirado en el movimiento Bauhaus. Es un verdadero monumento arquitectónico, estrechamente relacionado con la cultura y con la estética, que espera su materialización. Hay muchos proyectos no realizados, la fábrica de cemento para IGAM, estaciones de servicio, incluso porque hacía cualquier proyecto. O sea, le venía alguien y decía, él aceptaba en principio cualquier cosa, después no llegaba a buen puerto, pero hace una escuela técnica también en la provincia de Buenos Aires, hace una casa teórica para un lote de 866 en el barrio de Munro, una casa casi diría para clase media baja, teórica, que abajo tenía que tener un pequeño local comercial, lo que uno podría pensar que formaría parte del mundo de lo real, son casas posibles, pero no se construyó, nunca. Esta casa de poeta, morada humilde, era el asilo estival de un constructor genial. Nadie sabía el nombre del señor viejo que se bañaba todos los días en el mar. Cuando murió en esta playa de Cap Martin, se supo de quién se trataba. Era Le Corbusier, el mago de la arquitectura. En este despacho fue donde preparó en 1945 su ciudad radiante de Marsella. Le Corbusier era algo así como el Leonardo da Vinci del siglo XX, visionario y humanista como él, mas también constructor apasionado. Su iglesia de Notre-Dame-du-Haut de Ronchamps era una verdadera plegaria, un milagro de luz y de fe. Su influencia alcanzó a todos los arquitectos de su época. Sin él, Brasilia, la ciudad del mañana, quizá no hubiera nacido. El que construyó esta capital del año 2000, el arquitecto Niemeyer, reconoce la influencia del maestro. Le Corbusier fue a la vez arquitecto, urbanista, poeta, pintor, un hombre fuera de lo común. Lo único que escribió Le Corbusier en toda su historia, porque Le Corbusier era un tipo extremadamente egocéntrico, digamos, no le gustaba hablar más que de sí mismo. De hecho, despreció a los grandes arquitectos de la época, ¿no? Como Alvar Aalto o Wright, eran arquitectos que para él no existían. Es un personaje extremadamente complicado. Y sin embargo, escribió un artículo sobre Amancio Williams, del cual dice que es el mejor arquitecto de América, Le Corbusier. Hay que pensar que él tenía recién 4 o 5 años de estar trabajando en estos proyectos, ¿no? Porque sus primeras cosas son de los años 42 y 43. Así que era muy joven aún y bueno, este espaldarazo de Le Corbusier realmente le vino muy bien. En 1947, Amancio Williams viaja a París. Le Corbusier, el genial arquitecto francés, le dedica 20 páginas de su revista como ejemplo del aporte de América a Europa y le regala un cuadro que en ese momento es una obra única en la Argentina. El doctor Curuchet se quería hacer una casa en La Plata y pide que le hagan contacto con el mejor arquitecto del mundo. Y alguien le dice, el mejor arquitecto del mundo es Amancio Williams. Y lo citan a Amancio Williams. Y lo va a ver. Y este señor Curuchet le dice, quiero que mi casa la haga el mejor arquitecto del mundo. Y él le dice, Williams dice, no, el mejor arquitecto del mundo no soy yo, es Le Corbusier. Le Corbusier recibe este encargo, ¿no? El encargo de una pequeña casa en La Plata, inexplicablemente acepta
desarrollar un proyecto de una obra tan pequeñita a 10.000 kilómetros de distancia en un momento en que ya era un arquitecto trascendente a nivel internacional. El doctor Curuchet le solicita, dada la distancia que separa París de Buenos Aires, que nombrara a alguna persona de su confianza para que dirigiera la obra. Le Corbusier envía una lista y quien encabezaba esa lista era Amancio Williams. Entonces lo llama de vuelta a Amancio Williams no le va a cobrar nada, le dice yo no le voy a cobrar nada, le voy a hacer los planos de obra de todo esto. Le Corbusier confió en este arquitecto argentino que en esta época estaba alejado de las vanguardias, estaba alejado del mundo del jet set de la arquitectura, era un personaje casi solitario. Le Corbusier es una de las figuras cumbres del siglo XX. Si hiciéramos una síntesis, podríamos decir que lo que caracteriza a Le Corbusier son sus ideas geniales. Grandes ideas que posibilitan por primera vez en la historia de la humanidad la correcta aplicación de la ciencia a la vida de los hombres. Cuando el proyecto de la Casa Clotet llega a manos de Amancio, había una intención del dueño de empezar la construcción inmediatamente. Y cuán lejos estaba esa idea en la mente de Amancio Williams, que justamente su intención era primero entender los planos, ¿no? Y para entender los planos primero tenía que leerlos, estudiarlos, tomarse su tiempo, volver a dibujarlos. Esos planos no podían ser aprobados acá en la ciudad por las alturas de locales, porque estaban firmados por un francés. Bueno, toda esa documentación y todos esos trámites fueron los que Amancio realmente se tuvo que ocupar de tramitarlos y de aprobarlos. Acá tiene el plano municipal de la Casa Cruchet, ¿no es cierto? Y si lo tengo y lo he guardado es porque asistí a los berrinches, podríamos decir así, de Amancio cuando vio este plano. Porque este plano es un plano, evidentemente, hecho de acuerdo a las exigencias burocráticas de la municipalidad, ¿no es cierto? De entonces y de ahora, ¿no es cierto? Pero Amancio era en ese sentido un purista. Y Le Corbusier lo retaba a Amancio porque lo decía, basta de planos, sí, porque le hizo unos planos a Amancio extraordinarios. En escala natural. Y Le Corbusier había mandado un croquis y decía, pero si esa es su obra, no es mía ya. Y papá produjo ahí toda la documentación local de ese proyecto, que hizo más de 400 y pico de planos. Interesante como una obra de teatro, ¿no? Donde se ven esos dos actores que entran en crisis, definitivamente, porque los dos son olímpicos, son dos figuras del Olimpo, y entonces uno de un modo, otro de otro, uno con una escala, otro con otra, etc. Pero lo cierto es que no termina bien la historia. Eso es lo curioso. Amancio Williams toma ese proyecto básico, lo pone en su taller y empieza a realizar una interpretación sobre ese para intentar llevarlo a un nivel de depuración, ¿no? de la partitura original. Los aportes de Amancio en algunas cosas ganan, en algunas cosas se imponen, porque finalmente no podía ser de otra manera, como por ejemplo dar vuelta, invertir la relación entre la losa del entrepiso y las vigas. Tal vez en ese sentido el sitio emblemático de la casa donde Amancio trabaja con mayor nivel de obsesión es la escalera. Viene la escalera, que Le Corbusier había puesto una curva, y Amancio dice, no, porque esas son las escaleras tradicionales, las que tienen que ver con los palacios, toda la tradición de la arquitectura palaciega, le dice a Le Corbusier, maestro, usted no hace esas cosas. Y allí reinterpreta un poco la obra del maestro y dice, aquí estos acordes, toda esta
parte no está bien escrita. Y se lo dice al maestro. Era, en ese momento, decirle a un maestro, oiga, usted escribió mal esto, era realmente inconcebible, ¿no? Sin embargo, Amancio Williams se lo dice y el maestro, lejos de decirle, oye, usted terminó su trabajo, dice, oye, he estado pensando y lo que usted dice está muy bien. Y no solamente que está muy bien, sino que ahora yo le propongo afinar todavía un poquito más, ¿no? Y ahí se establece esta especie de diálogo, lo que yo llamo este casi juego de ajedrez de dos maestros que cada uno estudia su jugada, en esta comunicación de un proyecto a 10.000 kilómetros de distancia hecho en común. Muchos de los conflictos que hubo en torno a la Casa Corbusier fue por el tiempo que demandó la ejecución de los planos, pero la realidad es que Le Corbusier mandó a la Argentina un set de planos con muy pocas especificaciones y hubo que producir toda esa documentación acá y resolver un montón de cosas que no estaban resueltas. Por lo tanto, esta cuestión que él necesitaba tiempo para profundizar y desarrollar cada una de las cosas ya era muy poco compatible con las necesidades del dueño de terminar la casa cuanto antes. Y ahí el doctor Cuchet se enoja y lo desvincula. Más allá de que la casa es 100% obra de Le Corbusier, nosotros estamos seguros que esta casa no hubiera sido materializada si no hubiera sido por el tesón que puso Amancio Williams en que la casa se materializara. Yo no sabría exactamente qué tiempo le dedicó a la casa, pero lo que sí estoy seguro que le dedicó muchísimo más tiempo de lo normal, muchísimo más tiempo que cualquier arquitecto podría dedicarle y le dedicara a una casa, y que eso seguramente que colisionaba con los intereses del cliente. Pero justamente por eso, justamente a eso le debemos que la casa tenga esa riqueza y esa perfección que hoy podemos apreciar. También sentimos la falta de espacio, de aire, de luz. Sentimos la necesidad de ver verde, de ver una flor, una planta, un árbol y el lujo máximo, el horizonte. En nuestro muy especial caso de Buenos Aires, el horizonte sobre la verde pampa y el horizonte sobre el plateado río. Lujo de horizonte sobre el cual hace tiempo ya perdimos todos los porteños toda clase de esperanza. También una de las características que es fundamental en Amancio es esa búsqueda absoluta de la perfección, ¿no? Existía un exhaustivo búsqueda de la profundidad y de la intensidad y de ir hasta el fondo permanentemente, ¿no? Como una especie de vuelo, ese vuelo circular del águila que ve la presa y gira, 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 profundizando cada vez más hasta llegar hasta la esencia misma del problema. Los trabajos él los llevaba a un extremo de desarrollo muy importante que también superaban, que eran independientes de los encargos. Por eso muchos de los trabajos de Amancio Williams se prolongan tanto en el tiempo. Esa es la búsqueda de perfección, que tiene un punto de afirmación en el proyecto, y ese proyecto además ofrece por sí mismo, de alguna manera, la seguridad de que ese proyecto está siendo continuamente custodiado por el autor. Es una característica de él,
porque a lo mejor tampoco le importaba que no se hiciera, pero lo seguía desarrollando como si se hicieran. Esa búsqueda de perfección, aunada, por ejemplo, a su inquietud por la técnica, hacía mucha experimentación, ¿no? Todo buscaba, por ejemplo, la bóveda esa famosa, el paraguas ese famoso, hizo un montón de pruebas hasta encontrar la mínima dimensión posible, ¿no? Buscando esa situación de perfección, en ese caso, estética y técnica. Esa es su búsqueda de la perfección. Encontrar una idea, pero seguir desarrollándola. Y esa idea que se afirma en el proyecto, ese campo de experimentación, de búsqueda, y puede llegar o no a la realidad. Pero si llega a la realidad va a ser cuando la realidad pueda responder de la mejor manera posible a un proyecto que tiene una autoexigencia máxima. Lo más importante de Amancio no era en sí la obra, sino el pensamiento que informa esa obra. Cómo él, digamos, de una intuición, de un problema, empezaba a analizarlo, lo investigaba, lo desmenuzaba, lo llevaba a sus últimas consecuencias y después hacía una síntesis totalmente distinta de lo que comúnmente se hacía con ese mismo tema de arquitectura. Probablemente si hubiera estado en Suiza o qué sé yo, en algún otro lado, esa búsqueda de la perfección hubiera sido acompañada por mucha más gente, ¿no? O sea, quiero decir, clientes, constructores, funcionarios públicos, ¿no? El trabajo era extraordinariamente meticuloso, él retomaba de pronto planos, inclusive de la casa sobre el arroyo, en un momento desplegó el corte famoso, y me dijo que en cierto punto él hoy en día, en el año 89, estaría en condiciones de mejorar, digamos, la sección de la estructura de la lámina del puente. Una persona que hace una obra como la de la Casa del Puente, si la hace 3 veces, la va a hacer muchísimo mejor la tercera vez. Y Amancio no acepta eso. Ese es el problema que él tiene. O sea, él necesita que la obra quede de la mejor forma de una vez. Yo buscaba algo nuevo para la humanidad, pero lo buscaba a través de un proceso racional, de un proceso basado realmente en el conocimiento del hombre, no solamente en la ciencia, sino en todo lo que sabe el hombre en todos sus aspectos, que no solamente son todos científicos. Evidentemente también tenía una tendencia de cuando disponía de tiempo de no terminar nunca en el proceso de perfeccionamiento de las ideas y las soluciones y las cosas. Es como si fuera un músico que escribe partituras y que no acepta que si no están todos los instrumentos que él pone y que los músicos que van a interpretar tengan un grado de autoridad, digamos, no menor que tal, entonces la pieza no se toca. Claro, eso es medio raro para alguien de arquitectura donde trabaja con un cliente que es el que pone el dinero, ¿no? O sea, pero a él eso le importaba poco, al riesgo de perder los clientes, ¿no? Que es lo que en definitiva le pasó.
Quizás le faltó a su lado alguien que le pusiera límites en ese aspecto y que encauzara un poco esa capacidad que él tenía y esa forma de trabajar que él tenía, ¿no? Cuando llega la obra, cuando finalmente le pone la firma a la obra terminada, cosa que en algunos casos incluso no hizo, es porque la obra responde a la partitura. Es la obra que está siendo interpretada o materializada en arquitectura de acuerdo a la partitura que él escribió. Si no hay garantías, la obra no se hace. Un poco esa sería la actitud, creo yo, de Amancio. Que es distinto de decir que es un utopista. Las ciudades deben de devolver a los hombres lo que le quitaron: la luz, el aire, el sol, el goce del espacio y del tiempo. Lo que necesita para su salud física y mental. Las horas que hoy pierde estéril y desagradablemente en el transporte y que podría aprovechar para la producción, el descanso o el placer. A mí me llamó mucho la atención que Amancio Williams haya logrado tanto, y eso en contraposición a lo, entre comillas, poco que ha logrado en función de lo que ha construido. Bueno, él decía que a él no le afectaba mayormente el no poder llevar a cabo sus proyectos y que alguien los iba a llevar a cabo más adelante. Yo no estoy tan seguro de que no lo afectara. Yo imagino que... Porque él era esencialmente una persona muy optimista. Casi te diría que también era como un soñador y muchas veces ilusorio. Hace proyectos teóricos que parecen irrealizables, pero no porque él esté pensando que no sería deseable que se materializaran en tiempo y forma en los espacios y los contextos a los que están destinados, ¿no? Creo que al revés. O sea, él creo que en el fondo anhela que las cosas llegar a poder ver un destino de realidad, de materialización de las ideas. ¿Usted cree que la ciudad en la que vivimos es heredera de las cavernas? Sí, claro, pues por supuesto que sí, porque primero aplasta el suelo, que es lo primero que hizo el hombre al salir de las cavernas. Y la ciudad actual, si bien ha evolucionado, sobre todo a través del Renacimiento europeo, y llega a América con formas de plantas cuadradas como un tablero de ajedrez, en Estados Unidos más rectangulares. Esa ciudad, si usted la ve en fotografías muy recientes, es impresionante como masa que se traga el suelo del lugar y con densidades muy bajas. Después también es cierto que en algunos casos de obras privadas, él proponía soluciones que por ahí excedían las posibilidades de los que eran sus clientes, ¿no? Pero bueno, él estaba siempre muy atado a sus principios y a sus cosas y era muy intransigente además. Esa intransigencia realmente le jugó un poco en contra, ¿no? Pero bueno, era
Eran sus principios y él no quería salirse de esos principios. Amancio no cedía un tranco, ¿no es cierto?, a claudicar con alguno de los principios que él consideraba básicos para el desarrollo de la arquitectura. En ese sentido, su moral arquitectónica era de hierro. Y eso es difícil, ¿no es cierto? Si vemos algunas obras del mismo Corbusier, vamos a ver que en ciertos momentos él tuvo que claudicar con alguno de sus principios fundamentales a los efectos de poder hacer la obra. Amancio no claudicó jamás. Y eso le costó su falta de materialización de muchas de las obras. Eso es lo que en definitiva lo recluye al mundo de lo teórico. Finalmente, él tenía control sobre sus dibujos. Y de hecho, sus dibujos son en sí un capital importante en el mundo de la arquitectura. Inconscientemente, él era un visionario. Y desde ese punto de vista, los visionarios formulan preguntas y formulan cuestiones que nosotros no vemos y generan ideas que quizá nunca se lleguen a construir, pero que hacen avanzar, hacen avanzar el conocimiento. Entonces, en ese sentido, mal que nos pese, lo poco que consiguió construir Amancio Williams, en el contexto de toda su obra, no es lo más importante. Lo más importante es lo que él pensó, lo que nos dejó como pensamiento. Sobre esta casa se ha hablado muchísimo, se ha escrito muchísimo y se ha estudiado mucho y demás, pero bueno, esta casa estuvo bueno, la hizo mi padre para mi abuelo, después de la muerte de mi abuelo quedó en manos de una hermana de mi padre y ella vendió esta casa en los años 60 y pico a una gente que la compró para instalar allí la radio de Mar del Plata y durante muchos años estuvo aquí funcionando la radio. La biografía de esta casa nunca fue una cosa ideal. Si la casa se hubiera mantenido en su uso residencial, aunque cambiando de dueño, etc., hubiera sido una cosa, ¿no? Esta casa tuvo ese avatar, fue muy transformada para cuando se convirtió en una radio. Después hay un plano que está en detalle esto, que ese sí se sacó la foto. En esas claraboyas, los de la radio pasaron los conductos de aire acondicionado. Un pequeño crimen, pero bueno. Se pueden volver a reconstruir así, ¿no? Cuando funcionaba la radio, tenían un sistema de agua que recirculaba y lo mantenían lleno. La casa se veía con el puente con agua y con el reflejo del agua, el ojo del puente se reflejaba en ese arroyo. Si bien artificial, el cauce sí es verdadero, el cauce es del arroyo que existía. La cuenca de alguna manera existe, de hecho en esta zona hasta hace muy poco era inundable porque ese arroyo estaba como obturado, pero en el momento que él decide hacer la casa y cuando compran la tierra, existía el arroyo. La radio dejó de estar allí y la casa nunca más fue habitada. Estuvo desocupada muchísimos años.
la integran en el repertorio de monumentos históricos. O sea, la casa se ingresa a aquellas cosas que tienen que ser preservadas, pero la preservación en Argentina es teórica. Entonces, a la casa le ocurre de todo. O sea, se vandaliza, hay ocupantes ilegales, se llena de grafitis, hasta que se incendia. Muy bien, pasamos por acá, dormitorio, otro dormitorio. La profundidad de los placares está muy buena. Seguimos. El sistema posterior de la chimenea, que también es una creación especial de Amancio Williams. La puesta. Y, por supuesto, esta puerta, que a pesar de las agresiones todavía sigue hoy funcionando perfectamente. La chimenea, que es un diseño propio de Amancio Williams, extraordinario, que a pesar de que ha sido desmantelada, todavía se puede ver la forma original, la chapa se encuentra con integridad, es posible de restaurar. Y con caída libre de ceniza que se recoge en bandeja, que es un diseño propio de él. Lamentablemente hubo 2 incendios intencionales porque la casa no ardió por sí sola. Tuvimos, lamentablemente, la oportunidad de estar aquí a poco tiempo del incendio. Se veían los bidones de combustible tirados en el suelo. Los mayores destrozos ya habían sido hechos antes del incendio. En realidad, el abandono había sido el mayor proceso de que la casa se viniera abajo porque no tenía ningún vidrio. O sea, la lluvia entraba, el viento entraba, los temporales de Mar del Plata son bastante fuertes y había estado expuesta al agua y a la humedad por ya varios años. Lo que sufrió es un abandono inexplicable, una típica cuestión propia de la administración, de la especulación inmobiliaria, que se condensa casi en una obra de arte como esta, en donde por muchísimos motivos se abandona las cosas y se va perdiendo. Es como casi como dejar, ¿no?, un cuadro de Magritte, dejarlo al exterior y decir, bueno, ya si el día de mañana conseguimos restaurarlo, lo haremos. Creo que esa casa tiene ese signo trágico de que sus diferentes elementos de afirmación y de ejemplo han ido desapareciendo. Haber dejado que la casa llegara a esta situación es verdaderamente inexplicable y es una verdadera mancha para nuestra cultura nacional. Se van perdiendo cosas originales que ya nunca podrán recuperarse. Por eso yo creo que es absolutamente lamentable, es casi diría una tragedia artística lo que sucedió con esa casa. En general en las artes y en la arquitectura y en las letras y demás, lo que trasciende a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos es lo que es esencialmente muy bueno y que es muy original y que es permanente. Él aplicaba también ese principio. Él decía que debíamos trabajar con sentido de lo permanente, es decir, pensar en cosas que duren muchos años. La casa pasó por muchas manos, la casa se maltrató mucho, la casa se le hizo todo lo que se le podía hacer a una casa
para que dejara de existir. Y la casa seguía ahí. Esa casa se recrea, se renueva, se abstrae de alguna manera de aquello que fue su materialidad original, de lo que fue su obra de arte original, ¿no? Y, sin embargo, persiste en el tiempo. Eso es, para mí, digno de ser tomado como un dato del tiempo a partir de una obra permanente, una obra trascendente. Las nuevas ciudades no destruirán ni aplastarán la naturaleza, la pondrán en valor, utilizarán el suelo en un porcentaje mínimo para apoyar sus estructuras. Podrán construirse sobre parques y praderas. El aire, la luz, el sol bañarán el suelo y los edificios. Dentro de ellas, sus ambientes serán profundamente humanos, llenos de encanto, atracción e interés. Este es el momento en el que estás en el cine y te mirás con la persona que está al lado y decís, no puedo creer lo que acabo de ver. No sé si llorar o reír. O no sé si, ¿viste cuando llorás de alegría? No sé si les pasó alguna vez. O llorás medio como alegre. Va a quedar subido igual esto. Pero... qué increíble la figura de Amancio. Qué tipo alucinante, loco. Totalmente intransigente. Te amo, Amancio, grita en el chat. ¿Qué hace Modu? Qué tipazo. Qué hombre. Todo. No puedo creer lo bien hecho que está el documental, además. No puedo creer lo bien hecho que está el documental. Está muy bien hecho el documental. Muy bien llevado. Muy bien llevado. Muy bien llevado. Bueno, esto fue la primera transmisión de Proyectando Arquitectura y ahora vamos a entrevistar a Gerardo Panero, que es su director, el director que vieron en los títulos. Me van a tener que aguantar un segundo que voy a armar en este momento la juntada con él en Google Meet, para que ustedes puedan escucharlo. Vamos a hacerle preguntas sobre el documental. Él no va a hablar de todo, gracias, de todo el métier de hacer el documental. Yo le voy a hacer un montón de preguntas que tengo, porque además me gusta mucho el cine.
y me parece que está muy bien logrado el documental, inclusive para gente que no es arquitecta. ¿Cuánta gente hay acá que no es arquitecta que ha disfrutado esta película, esta transmisión, este documental? Muy bueno, me arrepiento de perderme los primeros 20 minutos para haberlo seguido en orden. No hay problema. Después voy a charlar con Gerardo a ver si se puede dejar subido el VOD o lo tengo que bajar para que lo puedan ver después, porque hay mucha gente que se sumó un poco más tarde. Pero muy bueno el documental. Y vamos a hablar de otra cosa que está en producción. Déjenme pasarle a Gerardo Panero el link del Meet, así ya le vamos a dar la bienvenida y vamos a empezar a hablar de esto. Seguimos hablando también de Amancio, por supuesto, pero vamos a hablar también sobre el documental, ¿no? Sobre la haceduría del documental. ¿Cómo la pasaron? ¿Les gusta este formato? A mí me pareció divino estar charlándolo con ustedes en el chat sin decir nada, pero les juro por Dios, tengo muchas ganas de reaccionarlo en vivo con ustedes, hablando cosas encima y poniendo pausas, porque hay un montón de temas que se desprenden de esto, ¿no? Uno de los principales que siempre me pasan cuando veo esto es compararlo quizás con otros escenarios nacionales vecinos, como Brasil, por ejemplo, que el camino de la arquitectura moderna ha sido muy distinto, ¿no? El Estado ha apoyado, y el Estado, cuando hablamos de Estado, inclusive hablamos en sus periodos más oscuros, ¿no? De las dictaduras, que era una política tan fuerte que trascendía el signo político, inclusive sigue siendo antidemocrático. Ahí está llegando Gerardo, voy a darle la bienvenida. Hola Gerardo, ¿me escuchás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Te voy a dar la bienvenida directamente. Vos creo que no me vas a estar viendo porque tengo la cámara activada para lo que es el stream, ¿viste? Pero bueno, no me queda otra porque no tengo otra cámara más. Que bueno, vas a ver una pantalla en negro, imagino, o algo así. No hay problema. No hay problema. Bueno, déjame acomodar un segundito esto. Vos quédate donde estás, que yo voy a hacer como edición en vivo. No es cinematográfico esto, pero no deja de ser un poquitito de edición. Te voy a recortar ahí para que la gente te pueda ver bien. Bueno, primero quiero darte las gracias porque en realidad yo voy a contar una infidencia antes de que Gerardo se presente. Yo lo contacté para pasar otro documental película, que es un plan para Buenos Aires, sobre el plan urbano y la mirada de Le Corbusier hacia América, pero principalmente hacia Argentina, que está hoy en los ciclos del Bafisi y diferentes eventos no, ¿cómo se llama cuando los eventos no se dice, cuando son cinematográficos? Festivales cinematográficos, va a estar dando vueltas, hoy está en el Bafisi para poder verse. Yo lo contacté por ese y bueno, por una cuestión lógica no se puede emitir y me dijo, bueno, pero podríamos, también está el de Amancio y dije, bueno, podemos hacerlo, se copó y pudimos mostrarlo a más de 300 personas, de una locura, Gerardo. Así que por eso te digo gracias y te doy la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, no, gracias a vos por la invitación y por poder pasar nuevamente el documental, que la verdad que hacía un montón que yo vi la última parte, me conecté ahora en el último momento al Twitch y vi la última parte y bueno, hacía mucho que no lo veía, así que bueno, gracias por seguir. Veo que se siguen interesando por el documental y eso a mí siempre me emociona, me alegra. Sí, sigue súper vigente, a pesar de que haya habido algunos cambios en la historia. ¿Podés acercarte más al micrófono o subir un poquito el volumen vos? Porque yo estoy al mango y no, la gente está diciendo que mucho no te escucha. ¿Ahí me escuchan mejor? A ver, déjame ver si yo puedo. Déjame ver un segundito. Si puedo subir un poquito el volumen de. A ver, ahí. A ver, habla un segundito ahí. Ahí, como me escuchan. Ahí estamos bien, ahí lo subí, perfecto. Ahí me parece que está bien. Te mando un abrazo, Victoria Bonet. No sé si la ubicás, es la hija de Antonio Bonet, o sea. Sí, la ubico. Con el otro documental que hice me puse en contacto con ella y me pasó algunas fotos de Antonio Bonet, ¿no? Claro. Bueno, quiero primero que cuentes un poco quién sos vos, Gerardo, qué trabajos has hecho antes de empezar a hablar del documental en sí. Bueno, yo me dedico a hacer documentales y a dar clases. También doy clases, así que de eso se trata mi vida. La verdad que el documental para mí fue algo que desde que arranqué con el
comencé con los estudios de cine. Yo empecé a estudiar cine en la escuela, en la ENERC, que es la Escuela Nacional de Cine, en el año 2000. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, como que siempre desde ese momento tuve un acercamiento hacia el documental y he hecho, qué sé yo, cortometrajes y largometrajes. Así que también trabajé mucho haciendo la parte de lo que es sonido, trabajando de parte técnica, ¿no? Y bueno, y doy clases también en lo que tiene que ver con el audiovisual, en la FADU, diseño, imagen y sonido, y también en la ENERC, que es la Escuela Nacional de Cine. Y te hago una pregunta, ¿por qué documentales de arquitectura? O sea, porque no tenés solamente el Damancio, tenés otros trabajos hechos también. Sí, tengo otros que no tienen nada que ver con la arquitectura, Sí. pero bueno, lo de Amancio surgió, qué sé yo, medio como pasan a veces estas cosas, ¿no? Casualidad o no sé cómo llamarlo. Yo había hecho otro documental de manera muy rudimentaria. A veces hago documentales, por ejemplo en la pandemia también hice uno, me acuerdo, porque estábamos encerrados, ¿no? Encerradas, y salí con la cámara a hacer algo, porque bueno, es lo que se podía hacer o lo que quería hacer en ese momento. Había hecho un documental, contaba, que es sobre una actriz de Entre Ríos, de Chajarí, y bueno, lo vio una persona, había salido una nota en un diario, lo leyó alguien, me llamó, que quería ver ese documental, se interesó, no estaba en ningún lado, yo le llevé un DVD en aquel momento, y bueno, me quería pagar por el DVD, y dije, no, alguien que esté interesado en ver algo que me llevó tanto trabajo, te lo regalo, obviamente. Claro. Y él me regaló un libro que hablaba sobre 3 arquitectos, ¿no? Que lo había escrito en el libro. Eran como entrevistas a 3 arquitectos, uno de ellos era Mancio Williams, y yo hasta ese momento no lo conocía, sabía algo de la casa, sobre el arroyo, pero no de quién era el autor ni nada, o quién era la persona que había estado atrás de todo eso. Bueno, me puse a leer el libro, cuando conocí la figura de Mancio me atrapó muchísimo, empecé a investigar un poquito más y descubrí que, bueno, detrás de eso había una historia tremenda, una historia fascinante, y bueno, fue lo que me llevó a empezar con lo que es la búsqueda de este documental, la investigación y a conocer la figura de él, ¿no? Así que así empezó la relación, digamos, arquitectura y audiovisual, por lo menos conmigo. Claro, y hay algo que se me ocurre preguntarte de movida, que es, sabiendo que la arquitectura es como una profesión, una materia que quizás abordarla desde otra profesión es como a veces medio inabarcable, ¿no? Porque son como muchas variables, tenés un poco de historia, un poco de sociedad, un poco de política, un poco de economía, un poco de cuestiones personales. Quisiera saber cuánto te demoró hacer el documental, o si tenés algún tipo de estimación de fechas, y cuál fue la complejidad más grande a la hora de hacer o relatar la obra arquitectónica de alguien, ¿no? Y encima alguien tan particular como Amancio Williams. Sí, con tanto peso y tanto pensamiento teórico, ¿no? Lo mismo que con este último que trata sobre Le Corbusier, ¿no? Una figura todavía más grandilocuente en todo sentido. Con respecto al de Amancio, eso creo que arranqué en el 2009, 2008, 2009, empecé a investigar sobre su obra, sobre sus proyectos, sobre todas sus propuestas y los libros que podía ir encontrando que trataban sobre la obra de él. Y el documental se estrenó, o sea, lo terminamos estrenando en 2013, en el Festival de Mar del Plata. O sea que fue un proceso larguísimo, ¿no? De investigar, de leer, de tratar de entender eso, de preguntar muchísimo, de juntarme con gente que sabía mucho de Amancio, amigos, gente que había conocido a Amancio directamente, con la familia incluso, y tratar de entender, bueno, por qué, ¿no? ¿Por qué una persona como Amancio, con esas ideas tan brillantes, no llega a concretar obra? Y es algo que en la arquitectura pasa mucho, ¿no? Esto de que, bueno, hay muchas ideas muy buenas y después concretarlas es muy difícil, ¿no? Como el cine también tiene mucho de esto, de que, bueno, un guión se nos puede ocurrir interesante, una idea de un momento para otro, pero después concretarlo es tiempo, dinero, presupuestos que hay que llevar adelante, se parecen mucho en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso me fascinó, y fueron todos esos años, ¿no? De 2009 hasta fines de 2013, noviembre de 2013, que se estrenó. Y después, por suerte, tuvo un recorrido que sigue hasta el día de hoy, lo podemos decir, ¿no? Porque, bueno, vuelve a ver gente al documental, gente siempre que descubre la figura de Amancio, que eso también es parte de la idea de un documental, ¿no? Que se conozca el
¿no? Lo que uno quiere contar, esta figura tan fuerte de la arquitectura. Sí, además, yo te voy a ser muy sincero, yo del documental sabía de su existencia, nunca lo había visto, y es más, no lo vi, quería tener como la reacción en vivo, ¿viste? De ver el documental y sorprenderme con todo lo que tenía, y sinceramente condensó muy bien todo lo que siempre te enseñaron sobre Amancio Williams, la Casa del Puente y las problemáticas que surgían de cómo era Amancio Williams en relación a la arquitectura, ¿no? De su relación con Le Corbusier, su relación con la obra, su relación con el pensamiento teórico y el ser intransigente con eso a la hora de poder concretar una obra de arquitectura, que bueno, ya podríamos entrar en un debate después un poco más teórico sobre que en realidad todo lo otro que hizo también es arquitectura, por más de que no haya construido tanto. Como vos bien dijiste, que tiene como una obra teórica muy, muy grande, y eso termina siendo quizás lo más importante de Amancio, y también como lo dice en el documental. Así que me parece que el documental condensa muy bien todo aquello que fuimos aprendiendo siempre en la facultad, que te iban contando es como que junta todo el espectro del conocimiento que había ahí, y está muy bien explicado. Y yo había preguntado en el chat si había gente que no era arquitecta, y se engancharon igual con el documental. Es decir, hay como un éxito también bastante transversal en ese sentido. No sé si eso es algo buscado o si cuando se... No sé si es como... Porque, viste, entrevistan muchos arquitectos y quizás la visión periférica del documental termina siendo como muy de arquitecto, pero tiene como cierta prestancia para que sea amena a todo el mundo. ¿Eso fue algo pensado? Sí, porque yo desde un primer momento lo que no quería era que sea un documental para arquitectos y arquitectas. No Claro. quería que sea algo para alguien que solamente puede interesar a la obra de Amancio. No porque eso esté mal, porque obviamente eso también existe, qué sé yo, documentales institucionales que son para con algo muy... porque tienen una finalidad, que es contar algo o contárselo a un grupo de gente que por algún motivo tiene que saber de eso o tiene que enterarse. En este caso, justamente lo que quería yo y la gente con la cual estábamos haciendo el documental era que, bueno, que lo vea doña Rosa, lo queremos hacer en su casa, y que conozca la figura de Amancio y entienda cómo una persona con tantos, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Esto de tener tantas ganas de concretar algo y no lograrlo, Sí. e incluso de buscar, no sé, todas formas, ¿no? Para lograr eso. Yo creo que ese fue como el desafío que buscamos. Y por suerte ha pasado mucho, más que nada en las primeras proyecciones que hacíamos del documental, que ahí me han dicho cosas muy lindas, que una persona después de una proyección y me dijo, nunca pensé que me iba a poner triste y contento por una casa. Iba como si fuera un personaje, ¿no? de una película. Iba a lagrimear cuando la escena del incendio, que es muy fuerte, vi las cosas que ponían y... Es que es tremendo. Bueno. Yo, te soy sincero, nunca había visto fotos, o sea, una imagen, o sea, un video del incendio. Sí había visto imágenes. Es más, yo estuve en el 2008, que fue muy próxima, o 2008, que fue muy próxima al incendio. Y era como muy fuerte, ¿no? Hasta había olor a ceniza, ¿viste? Sí, estaba igual. Yo la primera vez que fui fue en 2009, y sí, estaba todo, como se ve en el documental, ¿no? Porque eso fue muy cercano. ¿Y cuáles son porque yo imagino que las problemáticas para hacer una obra de arquitectura son bastante similares en Argentina para hacer un documental? ¿Cuáles son las problemáticas que tenés que superar a la hora de diseñar un documental y hacerlo? Principalmente es conseguir recursos, ¿no? Conseguir Claro. recursos es siempre lo más complicado. Hoy la verdad que ha cambiado todo también en los últimos 10 años, podríamos decir, con las nuevas tecnologías cambió, lo que podemos hacer, ya hay excusas que no existen, ¿no? Esto de que, bueno, en un momento, si no tenías una cámara no podías hacer nada, eso era una realidad también. Hoy tenemos muchas más posibilidades con las nuevas tecnologías, los celulares, ¿no? Me refiero a que existen nuevas formas de narrar también esto que estamos haciendo, ¿no? De Claro. conectarnos a través hay YouTube, hay un montón de espacios diferentes, pero siempre a la hora de hacer un trabajo audiovisual por ahí de esta magnitud, digo, con bastante investigación y con todo lo que lleva, es conseguir recursos. Y después, bueno, lograr algo que es por ahí lo más difícil, aunque parezca mentira, es que eso se vea después, ¿no? Llegar a que el documental o la película, ficción, lo que sea, que tenga un público, que llegue una llegada, porque a veces cuando se hace algo así, no sé si independiente, ¿no? O que está muy trabajado, ¿no? Desde sin apoyo de una
distribuidora o de lugares que son los que nos hacen que lo conozca más gente, después es muy difícil que lo vea, que llegue al público, ¿no? Entonces, nada, yo creo que esos son los dos puntos más difíciles. Conseguir recursos y que después la obra llegue a la gente para que realmente tenga vida, porque tiene vida a la hora del momento que se ve. Claro, recursos y difusión, ¿no? Es como la... Exacto, sí, sí. ¿Y qué te iba a preguntar? Ahora están con el otro documental sobre un plan para Buenos Aires, se llama, ¿no? Sí, Plan para Buenos Aires. Plan para Buenos Aires. El sueño de Le Corbusier, podemos decir, que fue la propuesta que hizo en el año 29 cuando vino a Buenos Aires. Y bueno, justamente el documental trata de eso, todo ese trasfondo que ocurrió durante casi más de 20 años entre Le Corbusier y Buenos Aires, y la idea de poder llevar adelante un proyecto que era justamente un plan urbano para la ciudad y que bueno, tiene todo un trasfondo que a mí me interesó cuando descubrí también esa historia, que me llevó a investigar. Me pareció muy atractivo también y que había detrás, porque después otra cosa es la cuestión de Amancio, ¿no? Por ejemplo, también hay que contar una historia, porque por más que sea documental o ficción, siempre se cuenta algo, ¿no? Siempre hay una mirada detrás de eso, siempre hay un recorte, algo sacamos, porque tampoco hay tiempos, ¿no? No podemos hacer una película, se puede hacer una película de 8 horas, de 10 horas, incluso hay experimentos o trabajo de ese tipo, pero siempre estamos como, bueno, hay que darle un tiempo a eso. Y bueno, el primer armado, me acuerdo, de Amancio duraba 3 horas. Imagínense todo lo que quedó afuera, lo de la casa del hermano, que para mí era fabuloso, pero bueno. Tenés que hacer un recorte editorial. Hay que terminar, claro, eligiendo qué es lo que va y qué es lo que no se escapa o abre una puerta nueva de la historia y deja de seguir el hilo conductor, que en este caso para mí era la casa como un hecho fundamental de Amancio, que aparte de su obra, si bien tiene otras obras él, que por ahí no llegó a firmarlas y qué sé yo, pero es su obra, ¿no? Si uno dice Amancio Williams, La casa sobre el arroyo, que la hizo junto a la colaboración de Delfina, pero uno como que siempre, ¿no? La figura de Amancio está relacionada a la casa, y por otro lado esto de que no poder construir obras, ¿no? Para mí era como un paralelo de su vida. Lo que pasa en su vida es lo mismo que le ocurre a la casa. Claro. Como que él, bueno, de ser el compinche de Le Corbusier y qué sé yo, termina totalmente solo, como terminó en su carrera, ¿no? Y la casa termina exactamente igual. O sea que eso era bastante fuerte para mí, y de alguna manera había que contar eso y que eso cuente una historia y que dé ganas de seguir viéndola y que le interese a cualquier tipo de espectador. Te soy sincero, creo que está muy bien logrado eso, porque es como que vas haciendo un salpicré muy educado y organizado entre datos, opiniones formadas de arquitectos desde visión arquitectónica, pero que también se va vinculando con cuestiones sociales o cuestiones personales de él, porque también, es decir, uno puede hablar, por ejemplo, de una desidia de cómo se trata cierto patrimonio arquitectónico moderno, pero cuando mostrás que el trasfondo de las resoluciones de la casa, ¿no? Atrás de, bueno, la vendimos, bueno, ¿a quién se la vendimos? A cualquiera, bueno, funcionó una radio que no la cuidó, que igualmente la radio ya es parte como de la historia de la casa, más allá de eso, lo estás diciendo todo indirectamente, sin irte de los cánones que te planteaste en la historia que querés contar, ¿no? Creo que está eso, la verdad que me sorprendió, porque no es común encontrar, inclusive de producciones internacionales, no es común encontrar documentales de arquitectura que sean lo suficientemente completos a la hora del vocabulario que usan para satisfacer al mismo tiempo a los dos públicos, ¿no? O siempre se vuelca para algo muy, ¿cómo decirlo?, coloquial, o siempre se vuelcan para algo muy endogámico de la academia, ¿no? Y acá es como que encuentra un sano balance. Sí, era como la propuesta, ¿no? Siempre, qué sé yo, algo que me parecía re importante también, como para ir tratando de lograr eso, era el material de archivo. Claro. Que es fabuloso, por suerte existía, porque si eso no existe también es más difícil contar. Y bueno, el inicio de la película con las imágenes de Amancio ahí, ¿no? En toda su vitalidad, en toda su forma, con que se lo ve a él, ¿no? Potente, podríamos decir. Y al final apareció ese material de archivo donde él está ya grande, ¿no? Caminando por la calle, pero sigue con sus ideas, con sus propuestas. Y bueno, es como poder tener imágenes de toda su vida. Y las fotos también, las fotos son una locura. Yo una vez, algo que ocurrió que fue fabuloso, estábamos
donde estaba el archivo de Williams, ¿no? Que fue el Sí. archivo lo mantuvieron, lo cuidaron, lo sostuvieron de alguna manera su familia, porque eso se Sí. podría haber perdido de un día para el otro. Por suerte la familia sabía muy bien quién había sido Amancio y su abuelo. Bueno, la familia realmente sostuvo gran parte de todo este material, Sí. todo en realidad. Bueno, en un momento creo que Claudio Williams dice que había como una cultura había como una herencia de sostener la cultura familiar, ¿no? Era como, bueno, Claro, sí, sí. que ya venía de Alberto Williams, ¿no? El hecho de, bueno, Sí, sí, ya sí. hay alguien en la familia como para cuidemos esto. Una familia todo, ¿no? Porque Delfina también. Delfina Claro. tiene una familia de intelectuales, ¿no? De una posición en todo sentido dentro de la sociedad muy, muy fuerte, con mucho peso. Pero bueno, yo un día que estábamos ahí, la verdad que el archivo de Amancio, abrumadores. Sí. Si ustedes, como arquitectas, se pueden enloquecer al ver eso, como me pasaría a mí si voy, no sé, a algún lugar, o me ha pasado cuando fui a algún lugar, no sé, algún archivo donde hay material de archivo fílmico, bueno, lo que sea, yo me abrumé cuando fui porque no había un montón de material. Claro. En un momento recuerdo que estábamos ahí y veo un cuaderno muy grande que había ahí y lo abro, que no lo había visto, y eran fotos, ¿no? De Amancio y de la casa, y había un montón de fotos, ¿no? Claro. Entonces las empecé a mirar, le consulto a Claudio, y Claudio me dice, no, esas son las fotos que sacó papá en la casa durante la construcción de la casa. Y había sacado como 400 fotos, él, Claro. ¿no? Él mismo. O sea que muchas de las fotos que se ven las sacó Amancio. Son fotos Él de mismo Amancio. había ido en su cámara. Hay que pensar esto año 43, ¿no? 40, Claro. 44, por ahí, durante la construcción. No era tan simple como ahora que sacamos un celular y sacamos fotos. Era algo que existía, que estaba, pero no era tan corriente, ¿no? Hacer una cosa así. Entonces, como la obsesión también pasa por todos estos lados, el registro, ¿no? Del material, el registro de todo ese, sabiendo que algo importante se estaba haciendo. Exactamente. Gerardo, voy a abrir un pequeño segmento de preguntas de la gente, si te parece bien, si tienen alguna Sí, pregunta, obvio, claro. alguna pregunta para hacer, o del documental, o alguna. ¿Te queda alguna? La primera la voy a hacer yo. ¿Tenés alguna anécdota que sea como muy graciosa o bizarra habiendo hecho este documental en particular? Para que me acuerde. ¿O alguna historia que quieras contar que te haya parecido fascinante lo que pasó en el medio, que dijiste, bueno, estamos hablando de otra cosa? Creo que lo más, no sé si por ahí bizarro o qué, pero lo más fascinante fue cuando fuimos, ¿no? Que pedimos permiso para poder registrar la casa, que ahí Graciela Di Iorio en ese momento nos ayudó, nos colaboró, nos dio permiso para estar ahí. Bueno, creo que en un momento estuvimos como 2 o 3 días con la casa a nuestra disposición, ¿no? Era, bueno, hagan lo que, teniendo los cuidados, obviamente, estando la casa en el estado que estaba, y estábamos con un cuidado tremendo de todo lo que, ¿no? Así, era como algo, para mí, que yo venía leyendo toda la obra de Amancio, venía leyendo todo el peso de esa casa, me había entrevistado con todos y todas las entrevistadas del documental antes para saber cómo iba esto, y en un momento me acuerdo que me di vuelta y estábamos adentro de la casa, el equipo que éramos 5 que estábamos filmando, sentados porque no teníamos silla nada, sentados en el piso comiendo unas empanadas ahí en la casa, y fue como muy extraño, ¿no? Esta situación de estar como 3 años pensando en eso y de golpe hablando de cualquier cosa sentados adentro de la casa sobre el arroyo comiendo unas empanadas. Así que bueno, eso me pareció como, no sé si bizarro o qué, pero era una situación como extraña dentro de un rodaje, ¿no? Y esta pregunta me parece importante porque es algo bastante polémico. ¿Qué te pareció la escalera? Fabulosa. Todos me decían eso, que no, porque cuando sube y cambia la altura de los escalones y yo decía, bueno, cuando fui realmente es así, se siente esa sensación de liviandad, ¿no? Que uno va descansando a medida que sube, como dicen ahí en el documental. Y es verdad, la verdad que es fabuloso eso. ¿Y qué característica de la casa te pegó más cuando estuviste ahí? Yo creo que lo que más me fascinó, la primera vez fui con una persona que había charlado, le había contado esto, y cuando le conté, yo solamente estaba leyendo material, que fue Don Vitale, que es el papá de Lito Vitale. Yo me había hecho amigo de él con otro documental, que bueno, habíamos charlado, y a él le fascinaba la arquitectura, todo, entonces cuando le cuento esto, él tenía que viajar a Mar del Plata con su mujer, y me invitan a ir y fuimos los 3, ¿no? Y me acuerdo que fue la primera vez que la vi, año 2009.
había visto las fotos, los planos, todo. Y recuerdo que fuimos con Dombi ahí, y cuando entramos, ¿no? Mirábamos el arco, ¿no? del puente, no estaba, ahora hay un arroyo que se hizo, Sí. no estaba, no había agua directamente, y bueno, pararse abajo de ahí fue como que todo el pensamiento de Amancio empezar a entenderlo, ¿no? Empezar a comprender esto, bueno, realmente entender esa idea, ¿no? Esa propuesta de tomar las ideas de la arquitectura moderna, de los pensamientos, ¿no? de muchas ideas de Le Corbusier, cómo llevarlas a la realidad, ¿no? A una obra arquitectónica, teniendo la impronta de lo nuestro también, porque la casa está pensada, Sí. ¿no? como una relación entre lo argentino, ¿no? Esto que proponía Mancio, que es fabuloso, que viene de su padre también, esto de buscar lo que tenemos en la cultura y llevarlo a su... Me parece que se tildó. Gerardo. Gerardo. F en el chat. F en el chat. ¿Cómo están? Buenas noches. Che, me juntan los pochoclos, por favor, del piso, ¿saben? Porque si no tengo que barrer todo yo, ¿ok? Si no voy a tener que barrer todo esto yo. Ahora cuando vuelva cambio la escena de nuevo, pero gran primera emisión de Proyectando Arquitectura, che. Fuimos 350 personas. Cayó abruptamente en el momento de la entrevista, pero estuvo muy bien. Estoy muy contento, muy conforme de haber creado un espacio para poder pasar un documental de arquitectura y que haya 350 personas mirándolo, ¿no? Qué divertido. Me alegra que mucha gente haya conocido la casa, a Amancio, y se haya llevado lo que nos llevamos nosotros en la facultad después de años de formación. Literalmente está muy bien condensado para que lo entienda cualquier cristiano y cristiana que se dedique o no se dedique a la arquitectura. Brevemente, ¿cómo va a seguir esto? Yo les voy a comentar cómo va a seguir la noche. En el momento que... A ver si se fue. Bueno, ahora por ahí vuelve a entrar. Vamos a hacerlo más seguido esto. Posiblemente hagamos una por mes. Proyectando arquitectura por mes. Para ver o algún documental o alguna película. Y si podemos agregar alguna entrevista después, mejor. Y si no, será un cine debate, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo sigue la noche? Bueno, vamos a tener ahora... Tengo una sorpresa. Tengo algunos libros para mostrarles. Tengo mis guantes de nitrilo acá. Para no manchar algunos libros. Porque tengo algo que es porno impreso. Si no me banea Twitch con este libro que vamos a mostrar, no me banea más, ¿ok? Tenemos para jugar jueguitos, tenemos para hacer reacciones de casas de millonarios, tenemos para hacer reacciones de casas de famosos, vamos a hacer juegos, vamos a hacer muchísimas cositas interesantes. En el medio voy a comer con ustedes o con alguien que se quede, con los que se queden voy a comer mientras vemos algo. Después va a haber alguna sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan preguntar lo que quieran, no de arquitectura, sino de boludeces. Facherito le bajo a stream, ¿viste, caballero? Mirá este buzo y mirá este espacio. Cada vez más estudio de arquitectura, por suerte. Y vamos a estar haciendo muchas cosas. Va a haber un momento random en el que ustedes me van a poder decir que reaccione a cualquier boludez que quieran ustedes. ¿Quieren una Bizarrap? Reaccionamos a una Bizarrap. ¿Quieren reaccionar a un partido de fútbol? Reaccionamos a un partido de fútbol. Un ratito va a estar. Claro, Nalgui, por eso le hice. Gerardo se recopó, la verdad, y haber abierto un documental que es privado, que no tiene mucha difusión. La verdad que me pareció muy bueno en ese sentido, muy generoso. Yo le voy a preguntar a ver si lo podemos dejar subido al canal para que la gente que no pudo verlo completo lo pueda ver completo y la gente que, bueno, se sume offline al video lo puedan ver. Pero bueno, y a las 12 de la noche vamos a soplar la velita, vamos a cantar el feliz cumpleaños. Lo que quiero hacer a las 12 de la noche, si me permiten, si ustedes se copan, es ir a Discord, a una sala privada de Discord. No una sala privada, no, una sala de Discord en realidad. Pueden participar todos los que quieran y cantamos el feliz cumpleaños entre todos. Que puede ser muy peligroso, porque puede entrar y diga, ¡gordo, boludo! Y se puede suceder y va a estar bien. Y va a estar bien, porque así es la libertad.
Reacción Olimpo 5-0 Sportivo Peñarol. Pero bueno, un poco de eso va a ir la noche. Déjenme ver, a ver si Gerardo se le murió internet. Me parece que se le murió internet. Se me cortó internet. Bueno, dale tranqui. No pasa nada. Quedó genial. Bueno. No sé si quedó algún moderador en el chat para que cambie el título del stream. Si no lo hago yo, no hay problema. Stream de precumpleaños. Charlie querido. Stream de... ¿A quién baneo? A nadie. Hoy amor y paz. Stream de precumpleaños, ¿ok? Obvio, Bobis. Al Discord y al Minecraft. Bueno. A ver, primero les quiero mostrar, ya que estamos en mood y hay mucha gente que seguramente se quedó medio manija